cosas que han pasado ustedes que uno si no las pregunta o si no tiene algún contexto como para aprenderlas, no las aprende y realmente son muy valiosas. Así que la idea de invitar así gente es básicamente eso, que nos podemos sentar a aprender y de paso ya que nos dejan lo filmamos, pero la idea principal es que nosotros podamos escuchar. Claro, está bien. Así que bueno, no sé si quieren empezar. En realidad, por ejemplo, empiezan contando cómo fue que vinieron, de dónde vinieron, por qué, Ajá, cómo eran bueno. las cosas cuando llegaron. Bien. Yo soy del interior del país, y un poco repartido entre 3 provincias, ¿no? Porque nací en la provincia de Santiago del Estero, en el límite prácticamente con la provincia de Santa Fe, en el monte chaqueño, que ahora ya no es más monte, ahora es soja, solo soja. Y me crié en la provincia de Santa Fe, en Sunchales, que tiene algunos méritos como 2 equipos de básquet en la primera división de la Liga Nacional, y tiene solo 20.000 habitantes. Y tiene Sancor, las 2 Sancor, que son cosas notables. Y luego estudié en Córdoba, así que mi formación universitaria viene de la Universidad Nacional de Córdoba, Ingeniería Mecánica Electricista. Allí hice 3 años. Me gustaba la ingeniería, pero lo que notaba era que no estaba la parte, digamos, realmente experimental, la parte relacionada con los autos, que es lo que a uno le gusta cuando tiene 17, 18 años. Así que me gustó mucho la física que se enseñaba allí, pero me sentí un poco desilusionado de la ingeniería en sí. Y quizás fue como un escape, porque yo dije, no, yo tendría que haber venido a estudiar arquitectura, porque me gustaba mucho el dibujo, entonces a lo mejor por ese lado la cosa venía, ¿no? Pero tenía que escapar de ahí. En Córdoba estudié con una beca de la Universidad de Córdoba, mi familia, digamos, muy humilde, así que tenía que encontrar algo. Y yo era un lector de la revista Bea y Lea, una revista que salía todas las semanas, muy interesante, y que en 1961, en noviembre, sacó un artículo central a todo color sobre el Instituto de Física de Bariloche. Y a mí me pareció espectacular todo, ¿no? El lugar, el paisaje, y que uno podía estudiar física y que iba a tener una beca. Así que me presenté, y bueno, me aprobaron, así que me vine de Sunchales a Bariloche, 2 días de tren, son 11 horas a Buenos Aires y luego 40 horas a Bariloche. Una experiencia interesante. El venir en tren de Buenos Aires a Bariloche en esa época era muy interesante. El paisaje, la monotonía, la pampa, la estepa. Así que llegué hace 50 años, un poquito menos, creo que el 1 o el 2 de agosto de 1962. Con otros 12 o 13 compañeros, además de 2 oficiales de la Fuerza Aérea, que en aquella época, en cada camada, venían 2 militares. Y el primero o segundo día de clases hubo una ceremonia, nos reunieron a todos ahí enfrente, porque ese día trasladaron los restos de Balseiro desde el cementerio de Bariloche a que descansen ahí enfrente, ¿no? Y lo que comentaban los más viejos era que era importante que estuviera Balseiro acá, porque después de la muerte de él hubo, muchas discusiones acerca de si convenía seguir teniendo este lugar o no, ¿no? Ciencias de Buenos Aires ya empezaba a crecer, a funcionar bien. Entonces, bueno, teniéndolo Balseiro ahí era un poco como una garantía, ¿no? Y bueno, tenía que sacarlo después, no era demasiado, qué sé yo, católico, no era demasiado de buenas maneras. Bueno, los cursos comenzaron, los primeros cursos
sin que Balseiro estuviera vivo. Ya era el segundo o tercer semestre en el cual Balseiro no daba clases. Él acostumbraba a dar a 2 o 3 cursos por semestre, porque en realidad había una crisis previa de que los sueldos de los docentes e investigadores de acá eran muy bajos y se habían ido muchos. Así que ya venían los estudiantes recién graduados dando las materias de física. Y cuando yo ingresé, mecánica me la dio alguien que hacía 2 años que estaba recibido. Las físicas experimentales siempre tuvieron a una persona llamada Platzek, que fue el fundador de bajas temperaturas. Él siguió por unos años. Pero las teóricas siempre nos las dieron gente muy jovencita, recién egresados. Andrés García, egresado en el 61, nos dio mecánica del continuo en el 62. Baroto, egresado en el 62, nos dio termodinámica en el 63. La cátedra de termo fue muy interesante. El Baroto, un personaje, era puro nervio, peticito, ingenuo en cierto sentido, motivo de muchas bromas de parte de sus compañeros, muy bueno en cuanto a la parte profesional, nos daba termo. Y su jefe de trabajos prácticos y su ayudante eran alumnos. Uno era alumno del último semestre de la carrera de física, el otro alumno del 5º semestre. Paselli, que ahora está en Santa Fe, jubilado, y Masperi, que hace unos años falleció y que fue uno de los puntales de partículas elementales, uno de los primeros integrantes. Así que recibimos una formación que yo creo que fue muy buena, porque esa gente joven se dedicaba prácticamente en forma exclusiva a preparar las clases y teníamos una relación muy buena porque era gente que tenía 4 o 5 años más que nosotros, ¿no? Así que yo creo que recibimos una buena formación. En primer lugar, yo me dediqué a partículas elementales. Hice el trabajo especial con un señor llamado Francisco Morey Terry, que era un brigadier de la Fuerza Aérea Argentina, que había estudiado física en Estados Unidos y se dedicaba a las partículas elementales. No sé cómo fue, pero así era. Luego Morey Terry, en 1966, firmó una declaración en los diarios repudiando la noche de los bastones largos en la Universidad de Buenos Aires. Él era brigadier de la Fuerza Aérea, así que a los pocos meses lo trasladaron a Córdoba. Desapareció como investigador del centro atómico. Así que yo un poco, digamos, a la deriva, tenía que elegir algún otro tema y un día apareció un señor llamado Megbach, que fue uno de los primeros 5 profesores que iniciaron el IB, y me dijo, ¿no quiere venir a colisiones atómicas? Yo no sabía nada de colisiones atómicas, pero dije, bueno, vamos. Y empecé a estudiar teoría de colisiones atómicas. Al poco tiempo, Megbach me dice, conozco a un chino en San Diego, California, ¿no quiere ir a trabajar con él? Yo le dije, bueno. Y con Jolie, que ya estaba casado con Jolie, nos fuimos a Estados Unidos 2 años, una experiencia extraordinaria. No es que haya hecho mucho en colisiones atómicas en el sentido de que este señor chino tenía muchísimos estudiantes, yo era uno más. Pero bueno, salir, conocer, ver, ir a seminarios, ver cómo es la cosa en otros lados fue muy interesante realmente. Volví en el 71 y empecé a dar clases. Estoy dando clases. Llevo 90 y pico de materias en el instituto en las que he participado. Ahora creo que ya voy a parar. Vamos a hacer un break. Y bueno, empecé a hacer la tesis un poco por mi cuenta, la hice. Y los años 70 fueron los años del afianzamiento de la física experimental y del nacimiento de la investigación aplicada. En particular nosotros estuvimos muy cerca de Baroto, él como profesor, como compañero del pabellón 4, luego, digamos, como colega que yo hacía algunas cosas para INVAP,
Y él tenía el berretín de que había que hacer investigación aplicada. Y Baroto es una persona que cuando se le mete algo en la cabeza, y es uno de estos católicos fuertes, lo toma como una misión y lo lleva hasta las últimas consecuencias. Por esa razón superó todas las barreras que había que superar para desde el año 71, en que volvió de Estados Unidos de un postdoc, hasta el 77, creara primero el Departamento de Investigación Aplicada aquí y luego INVAP. Tuvo que vencer un montón de dificultades, especialmente las burocráticas. Si uno quiere tener una empresa que haga contratos con industrias para hacer investigación dentro del Estado, dentro de la ley de contabilidad, es extremadamente difícil. Baroto se las ingeniaba incluso para no contarle al director del centro atómico que había firmado un contrato con una minera, Mina Aguilar de Jujuy, que tenía una empresa que purificaba plomo en Comodoro Rivadavia, para trabajar para ellos y hacer algo. Simultáneamente también estaban haciendo algo relacionado con las ferritas de los teléfonos para Entel. Y así Baroto fue haciendo cosas hasta que encontró la beta de utilizar la ley de sociedades anónimas del Estado que recién se creaba para formar INVAP. Y después, bueno, ya es conocido cómo fue desarrollándose esa empresa, ¿no? También en los 60 y 70 nació de aquí del Centro Atómico otra empresa que, más que empresa, otra institución que fue la Fundación Bariloche, una fundación dedicada a la economía, a la sociología, a la ecología. Ahí también yo hice algún trabajo relacionado con un modelo que se llamaba el modelo mundial latinoamericano, que trataba de demostrar que era posible un crecimiento razonable de todas las naciones del mundo, de toda la humanidad, sin que por eso el planeta se resintiera. Si ese crecimiento era ordenado, no era, digamos, exageradamente alto en un lugar, el planeta aguantaba un bienestar razonable para todos los habitantes del mundo. Entonces, bueno, se hizo ese modelo, un modelo que utilizó los últimos adelantos de la computación de esa época, que demostraba que el sistema cerraba. La gente podía tener alimentación, educación, salud, ¿no? Todos en su justa medida, y la Tierra se bancaba eso, que era, digamos, desdecir lo que decía el modelo del Club de Roma, un modelo hecho en Europa y Estados Unidos, que decía que no podía existir un crecimiento uniforme si uno no controlaba fuertemente el crecimiento de la población de los países menos desarrollados. Bueno, yo me dediqué a la física teórica, pero siempre sentí que si algo es importante en este lugar es, cerca de la física teórica, la física experimental, y más allá, la aplicación, la investigación con fines prácticos, ¿no? En ese sentido, el primer eslabón generado cuando nació esto fue continuado con, digamos, los que crearon todos estos laboratorios que tenemos aquí para hacer investigación básica experimental, y luego con empresas como INVAP y como otras empresas que han nacido en un montón de lugares del país y que siguen naciendo, ¿no? O sea, la cadena esa del conocimiento puro hasta la aplicación se ha dado acá en estos 60 años de vida de este lugar, ¿no? Y yo creo que eso va a continuar. Ojalá que así sea. Hay que mantener siempre abiertas las puertas de este lugar a nuevas iniciativas y a nuevos campos donde se puedan desarrollar investigaciones y crear empresas que las apliquen, ¿no?
este,